Recording is on. Hola a todos. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre las principales características de la literatura académica y dentro de la literatura académica, pues también el gran subconjunto que corresponde a la literatura científica. Les recuerdo que van a tener la liga de esta presentación en la descripción del YouTube. Y bueno, yo me voy a saltar algunas diapositivas que ustedes pueden ver con mucho detalle para empezar a explicar los diagramas y la información en la que me quiero centrar en la sesión de hoy. Bueno, en alguna de las pláticas que hemos tenido anteriormente, he platicado sobre la distinción entre la literatura académica y la literatura científica. La literatura académica es toda aquella literatura especializada que tiene como condición que ha sido realizada por un investigador siguiendo procesos y protocolos definidos para que esa investigación sea reproducible, tenga evidencias, se sustente en la bibliografía y tenga un tema de investigación singular, nuevo, que nadie más haya hecho esa pregunta y que se va a contestar. Eh, una revista de investigación o un artículo de investigación es generalmente aquel que representa un nuevo conocimiento y que lo argumenta y que ha sido revisado por pares académicos, especialistas en la misma área que se aseguran de que lo que se está diciendo es consistente, congruente, pertinente, que está bien argumentado, que está bien sustentado y que está bien expresado. Y una vez que pasa este filtro de la revisión por pares, que está constituida por una gran cantidad de dimensiones, que tiene que ver el formato, el contenido, las referencias, las imágenes, la manera en la que se procesa la información, el acceso a la información, etcétera. Entonces, pasa este filtro y es publicado en lo que denominamos revistas académicas. Entonces, lo que voy a platicar a continuación son algunas de las características de esta literatura que me parece siempre importante explicar para que se pueda utilizar de manera correcta y completa también. Entonces, bueno, la publicación académica, como les decía, es esta publicación que se hace resultado de una investigación rigurosa y que presenta nuevo conocimiento. La investigación académica puede ser en cualquier área del conocimiento. Hay investigación académica en arte, en economía, en ecología, en cualquier área, siempre y cuando se haga de una manera muy estructurada. Generalmente nosotros hacemos énfasis en la investigación científica y sobre todo en la literatura en biociencias. A esta literatura le llamamos bioliteratura, que es la literatura que se genera como resultado de la investigación científica en las áreas biológicas y de la salud relacionadas y afines, todas las que se puedan denominar como bio. Entonces, se puede entender a la literatura científica desde muchísimas dimensiones. Existen diferentes maneras de clasificar la literatura. Esta es un cómic de un autor que se denomina errantscience.com, que luego junto con PhD Comics hacen unos cómics bien interesantes relacionados con los temas científicos. Y bueno, este es muy divertido, es como va cambiando el tamaño de un artículo conforme va pasando el tiempo de publicación. Entonces, aquí se los dejo y les sugiero que utilicen estos cómics que luego dicen verdades de una manera muy divertida y muy entretenida. Bueno, lo más importante
que uno debe considerar de la literatura científica es que la producción de la literatura científica tiene un ciclo y ese ciclo luego conforma una gran cantidad de ciclos. Todo empieza con una idea, con una nueva investigación, con después la evaluación de estos trabajos, si están sustentados, si no están sustentados, la revisión por pares y la publicación. Una vez que se ha publicado un artículo, entonces es importante difundirlo, después preservarlo, para esto existen repositorios y demás. Y un tema muy importante tiene que ver con el reuso de la literatura. La literatura científica se puede reusar de dos maneras principalmente, aunque se puede usar de muchas, pero las dos principales son a través de la lectura y el entendimiento individual o a través del procesamiento automático y el análisis de la información. Nosotros en este curso vamos a ver muchísimas maneras de procesar esa información, además de leerla. Entonces, la mayoría de las personas están acostumbradas a que los artículos científicos los leen. Bueno, nosotros los artículos científicos los leemos, pero sobre todo los procesamos. Por eso utilizamos herramientas informáticas para, por medio de distintas funciones, procesar información. Entonces, bueno, ciclo de la publicación científica, muy básico, nos va a servir para que en ese proceso entendamos algunos de los principales pasos. Una vez que un artículo científico se publicó, lo primero que se hace es indexarlo. El término indexación, que antes también se le llamaba indexación, pero pues bueno, ahora lo más común es denominarlo con la X, implica que esa literatura académica revisada por pares se incluya en bases de datos académicas. Cada base de datos tiene criterios específicos para poner literatura en su catálogo. Hay quienes les interesa que esté citado una determinada cantidad de veces, como es Web of Science. Hay quienes son más inclusivos y entonces les interesa reunir la mayor cantidad de información, como es Scopus, o por ejemplo, las que están en español y portugués, que son indexadas por Cielo, o por ejemplo, si lo que se indexan son revistas y no artículos, pueden estar en una base de datos de revistas, como es Latindex para las revistas latinoamericanas o DOAG para las revistas de directorios de acceso abierto, ¿no? Entonces, las bases de datos definen el tipo documental, ya sea revistas, ya sean artículos, hay unas que tienen revistas y artículos, etcétera. Entonces, una de las primeras condiciones de la literatura científica es que se indexa y en muchos casos nosotros accedemos a ella a través de estas bases de datos, descubridores o índices de citas y referencias. Durante el curso vamos a ir viendo las diferencias que tienen cada una de estas diferentes maneras de reunir la información bibliográfica. Bueno, aquí están algunos ejemplos que les mencioné. La realidad es que ahora existen una gran cantidad de bases de datos importantísimas. Estas son algunas de las más generales. Ahora, por ejemplo, yo utilizo muchísimo Lens, utilizo OpenAlex, que también son generales para trabajos académicos, o también están las bases de datos especializadas como PubMed o Europa PMC, que pueden servirnos para distintas áreas del conocimiento. Entonces, es muy importante, si uno entra a una base de datos, identificar cada uno de los principales elementos. Generalmente las bases de datos declaran cuál es el que mantiene la base de datos. En este caso, esto es una empresa. Si habláramos PubMed, pues sería el gobierno de los Estados Unidos, el NIH. Este es el nombre de la plataforma. A veces el nombre de la plataforma y el de la base de datos son diferentes. En este caso, Web of Science es el nombre de la plataforma y la plataforma tiene varias bases de datos y dependiendo la plataforma, lo que uno pague, pues se despliegan diferentes bases de datos y para cada base de datos uno puede ir viendo, ¿no? Cuál es la cobertura
temporal que uno puede consultar. Este es otro caso, ven, les decía, si lo que consulto es PubMed, este es el dueño o el editor de la revista, que es el NIH, este es el nombre de la plataforma y este es el nombre de la base de datos. Una de las bases de datos que uno consulta a través de PubMed es Medline. También uno puede consultar en muchos casos PubMed Central. Entonces, bueno, esto vamos a hacer el ejercicio que siempre que entren a una base de datos, ustedes puedan identificar de manera muy precisa cuáles son los diferentes elementos de cada uno de estas pantallas de las bases de datos. Bueno, además de entender cuál es el ciclo de publicación y cómo se indexa la literatura, es muy importante entender que durante el ciclo de vida de un artículo científico existen diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, un artículo o una publicación siempre tiene lo que se denomina una versión gris. Una versión gris es la que ahora conocemos como preprint. La versión gris, la literatura gris, es toda aquella literatura que no ha sido publicada formalmente, es decir, que todavía no está revisada y que no se ha puesto a publicación, que es algo que está en preparación y hay veces es literatura gris que no necesariamente se va a publicar. Por ejemplo, las notas de un laboratorio nunca van a formar parte de una publicación, pero se consideran literatura gris. Bueno, después está lo que se llama literatura primaria. La literatura primaria son todos los artículos de investigación. La literatura secundaria son todos aquellos artículos que utilizan a la literatura primaria. Y la literatura terciaria es la que utiliza la literatura secundaria y así sucesivamente. Entonces, estos tipos de... Lai, ¿a ¿sí? qué te refieres con que usan, por ejemplo, los secundarios con que usan la primaria? O sea, ¿basta con que la citen? O sea, ¿a eso te refieres? No, O, no solo la citan, sino la incluyen. Por ejemplo, un artículo de investigación es literatura primaria y un artículo de revisión es literatura secundaria, porque la revisión de literatura se hizo utilizando literatura primaria. Es decir, la revisión se construyó a partir del uso de esta literatura. mm, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, esta literatura primaria no utilizó para hacer su investigación otra literatura. Sí usó referencias y citas, pero sus datos no provienen de literatura. En cambio, en la literatura secundaria, en las revisiones de literatura y en los metaanálisis, los datos se obtuvieron de otros artículos. Esto lo vamos a ver más detalle, con más detalle ahora que veamos revisiones, pero de manera general, ¿te quedó claro? Sí, todo bien, gracias. Ok. Bueno, entonces la literatura eh, se puede clasificar con base en su tipo, es decir, qué es un artículo, un capítulo, un libro, una memoria. Por ejemplo, las tesis son consideradas siempre literatura gris. No son literatura publicada formalmente. ¿Por qué? Porque no siguieron un proceso de revisión por pares formal. El proceso de revisión por pares es informal. Lo hacen nada más los revisores, ¿no? Y lo hacen del contenido de manera general, pero no sale en una publicación. Bueno, entonces, la manera en la que se puede clasificar la literatura científica puede ser de muchísimos tipos. Miren, por ejemplo, se puede usar el formato, se puede usar el propósito del artículo, se puede utilizar qué tan interesantes son, el nivel de atracción del interés del público, la cantidad de referencias y citas. Hay veces que si un artículo tiene más de 100 referencias, le llaman revisión automáticamente. La creatividad y la singularidad, los verdaderos y los falsos o los geniales. Yo en mi blog tengo una lista de artículos que me parecen geniales. Luego, si quieren, les comparto la liga. Bueno, este diagrama trata de explicar muchas dimensiones de la literatura científica para entender varias de estas. Entonces, en verde viene el proceso que se llevó a cabo. Después, en morado vienen algunas de las herramientas que se utilizan. Después, en rojo viene el flujo de la información
conforme se va construyendo. Después viene la clasificación en primaria, secundaria y terciaria, y luego esta última clasificación que les di en gris y formal. Bueno, debo decirles que esta clasificación la hice en el 2020. La evolución de la literatura es siempre muy veloz. Entonces, muchas de estas cosas van cambiando continuamente y luego es difícil ir haciendo consistentes todos estos elementos. Pero bueno, ahí se los dejo. Este es un tema que a mí siempre me ha apasionado, el tratar de entender todos los diferentes enfoques desde los cuales puedo estudiar la bioliteratura. Acuérdense que bueno, mi objeto de estudio principal en el laboratorio es ese. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la literatura gris y la publicada? Lo que les decía, la literatura gris o no nació para publicarse o todavía no está en una versión para publicarse. Cuando es un artículo de investigación que todavía no ha sido publicado, se le llama preprint. Y esto es muy importante que no lo olviden, porque ningún preprint tiene valor. ¿Por qué? Porque es literatura gris. No ha sido publicado formalmente. Bueno, la literatura primaria es toda aquella que presenta un nuevo conocimiento y que son investigaciones originales. La literatura secundaria, como les decía hace rato, lo que hace es utilizar la literatura primaria y puede ser como resultado una revisión bibliográfica, un catálogo, una base de datos, un índice, un anuario, cualquier cosa que reúna literatura primaria. Y luego, la literatura terciaria es toda aquella que utilizó la literatura secundaria y la literatura primaria, que generalmente son los libros de texto, las enciclopedias, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer varios ejercicios después para ir identificando cada una de estas características. Y ya llegué a lo más importante, con lo que voy a terminar esta presentación. Eh, Dentro de la literatura científica, como vimos hace ratito, existen diferentes formatos. Están los libros que tienen adentro capítulos y están las revistas que tienen adentro artículos. Los artículos científicos pueden tener varios propósitos. El artículo científico por excelencia son los artículos de investigación. Los artículos de investigación son aquellos artículos que presentan nuevo conocimiento científico y que plantean un avance en la ciencia. Los segundos tipos de artículos científicos más utilizados son las revisiones bibliográficas. Hay muchos tipos de revisiones. La condición de una revisión bibliográfica es que revisan uno o más artículos científicos. No tendría caso hacer la revisión de un solo documento comparativamente, aunque sí existen lo que se llaman las reseñas o las recensiones, que es el siguiente tipo que está abajo, que lo que hace es que un autor lee un artículo o lee un libro y da su opinión y da una descripción del texto. De hecho, así nacieron las primeras revistas científicas, como revisiones en el sentido de reseñas. Pero las revisiones bibliográficas a las cuales quiero hacer referencia en este cuadrado color azul son las revisiones que utilizan un conjunto de literatura para hacer la integración y el análisis cuantitativo o cualitativo de un conjunto de documentos de investigación. Dentro de las revisiones bibliográficas, lo más complejo son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y ahora también los podemos encontrar en versión viva o en versión actualizada, estos tipos de revisiones que se van actualizando constantemente. Bueno, dentro de una revista científica, además de estos dos tipos principales de investigaciones que se publican, ya sean investigaciones resultado de datos o investigaciones basadas en literatura, que son las revisiones bibliográficas, podemos encontrar otro tipo de artículos que no presentan nuevo conocimiento.
¿no? Los dos de arriba presentan nuevo conocimiento, el primero basado en datos, el segundo basado en datos extraídos de la literatura. Están también otro tipo de artículos, como son los artículos editoriales, las reseñas de libros, las opiniones, los obituarios, las notas, etcétera, que aunque aparecen en revistas científicas y son importantes para la comunicación científica, no presentan nuevo conocimiento. Por eso, en este curso y en los análisis en los que nos vamos a centrar, vamos a utilizar como objeto principal los artículos de investigación y también vamos a entender, a interpretar y a cómo se realizan las revisiones bibliográficas que utilizan los artículos de investigación para obtener nuevo conocimiento basado en literatura. Es muy importante identificar los diferentes tipos de literatura. Entonces, los invito a que ustedes cuando exploren literatura sobre su tema de interés, siempre identifiquen el tipo de artículo que están leyendo. Con base en entender claramente cuál fue el propósito del artículo, ustedes van a poder identificar qué es lo que tienen enfrente de manera muy precisa. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Nos vemos en la próxima. Gracias.